Continuamos con nuestros temas. Tenemos una definición, sea V, un espacio vectorial sobre el cuerpo o campo de los reales. Tenemos que un producto interno, un producto interior o un producto escalar en el espacio vectorial V es un mapeo o una función que vamos a denotar con estos símbolos, que es un producto cartesiano de B con B, es decir, vamos a tener un vector acá y otro vector acá, y al aplicar esta operación o esta función nos va a mandar a los reales. Para que esto sea definido como un producto interno, tiene que pasar que para todo vector U y V, elementos de este espacio vectorial B, el mapeo o la función tiene que cumplir con uno que sea simétrico, esto es, que el producto interno de estos dos vectores de U con V tiene que ser igual al producto interno de B con U, esto es que sea simétrico. El punto número 2 es que sea definido positivo, esto es, que el producto interno de dos vectores, el producto interno de un mismo vector, es decir, el vector U con el vector U, esto siempre va a ser mayor o igual que 0. La igualdad se va a cumplir cuando tengamos el vector 0, es decir, el producto interno de 0 con 0, el vector 0 con el vector 0. Y además tiene que ser bilineal. Por lo tanto, se puede ver que el producto interno de un espacio vectorial que está sobre el cuerpo de los reales es un elemento del espacio vectorial de los dos tensores o de los dos cotensores covariantes que ya vimos en las clases pasadas. Pero además de ser un elemento de este espacio vectorial de dos cotensores, además debe ser simétrico, el punto número 1, y debe ser definido positivo en el punto, como vimos en el punto número 2. Y recordemos, esto es un producto interno sobre los reales, ya que veremos un poco más adelante que también se define el producto interno sobre el cuerpo o campo de los complejos. Tenemos a continuación un teorema que nos dice que sea G elemento del espacio vectorial de los dos cotensores o de los dos tensores. Este elemento G es simétrico si solo si la representación matricial de ese dos cotensor, o sea, el G sub IJ es simétrico. Recordemos que estos son los elementos de una matriz, o lo podemos ver como una matriz. Bueno, veamos la prueba de esto. Vamos primero en esta dirección. Vamos a suponer que G efectivamente es elemento del espacio vectorial de los dos cotensores y que es simétrico. Que sea simétrico implica que G de U, V, es decir, G aplicado a estos dos vectores tiene que ser igual a G de B, U. Es la definición de simétrico, de hecho también lo tenemos acá, pero bueno, esto es aplicado al producto interno. Acá, digamos de forma general, esto es lo que implica que sea simétrico ese elemento G de los dos cotensores o del espacio vectorial de los dos cotensores. Esto implica que G aplicado a los vectores en una base E sub I, es decir, G de E sub I, E sub J, tiene que ser igual a G de E sub J, E sub I, que sea simétrico. Y por lo tanto tenemos que, digamos, los elementos de la matriz G sub I J es igual a G sub J I. Y concluimos entonces que la matriz es simétrica cuando pasa esto. Y esto pasa cuando pasa que el elemento G es simétrico. Entonces, esta matriz es simétrica para toda base. Como les mencionaba, estamos aplicando aquí una base de vectores sub I, con I igual a 1 hasta n. Y esta es una base del espacio vectorial B. Entonces, en esta dirección ya se hizo la prueba. Vamos en la otra dirección. Vamos a ir primero suponiendo que esta matriz es simétrica. Es lo que estamos haciendo acá. Suponemos que G sub IJ es simétrica. Tenemos entonces que G de U, V es igual, o sea, en la forma tensorial, por decirlo así,
es igual a G sub I J por el producto tensorial de E super I con E super J. Recordemos que esta sería la base dual de esta base de B, aplicados a estos vectores U y V. Esto es igual a G sub I J, y de la definición esto sería E super I aplicado a este vector, E super J aplicado al vector V. Y bueno, esto es igual a G sub I J, E super J, sí, E super I, mejor dicho, aplicado a B, y E super I aplicado a U. Acá es J, no es I, ¿vale? No tendría por qué desaparecer. Acá, ok. Sí, está bien. Recordemos que esa es la definición. Esta aplica acá y esta aplica acá. Vamos bien. Bien, entonces, acá solamente he cambiado. Una vez que hacemos esto, recordemos que son elementos y estos pueden conmutar, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, esto es igual a G sub I J al producto tensorial otra vez de E sub J con E sub I, bueno, no es E sub J, a E super J, producto tensorial de E super J con E super I, aplicados a los vectores B, U. Aquí, como lo mencioné, o lo había saltado, podemos conmutar ya que son elementos, y entonces ya de esa manera se ve que queda de esta otra manera, y entonces esto es lo mismo que G de V, U, es decir, G es simétrico, como se quería demostrar. Entonces con eso ya tenemos esta demostración de que si G es elemento del espacio vectorial de los dos cotensores, es simétrico, sí, solo si la representación matricial de ese G o de ese elemento G de los cotensores o ese 2 cotensor tiene que ser simétrica también. Esta es la matriz. Entonces esto quiere decir que si el producto interno también tiene esta propiedad, que es un elemento de este espacio vectorial, pero que además es simétrico y definido positivo, tiene que suceder que la representación matricial de esta operación o de este mapeo, su matriz tiene que ser simétrica. Eso va a pasar para un producto interno de un espacio vectorial sobre los reales. Tenemos acá un ejemplo o un ejercicio, dice que sea U el vector con componentes A super 1, A super 2 hasta A super n, y el vector V con componentes B super 1, B super 2 hasta B super n. Otra vez recordando que B a la 1 o B super 2 no significa que se esté elevado este número al cuadrado, sino que son las componentes, la primera componente, la segunda componente, hasta la enésima componente. Lo mismo acá con el vector U. Y los escribimos de esta manera, ya que estamos pensando, bueno, no estamos pensando, no lo he mencionado, pero recordemos que en las leyes de transformación de vectores, cuando vimos cambio de base, vimos que en el caso de los vectores, se transforman, de forma contravariante. Y entonces, cuando ponemos estos superíndices, estamos hablando de vectores contravariantes. Entonces acá, de esa forma vamos a trabajar. Este es un vector contravariante y este es otro vector contravariante. Bueno, entonces dice que si U se puede escribir de esta manera y B de esta manera, es decir, tenemos dos vectores en Rn, mostrar que el producto interno de este vector U con V, definido como el producto de las componentes, o sea, aquí estoy usando la convención de suma de Einstein, tengo índices repetidos, entonces aquí tendría que tener un símbolo de suma, desde igual a 1 hasta n. De hecho, aquí se hace el desarrollo, sería A1, A super 1 por B1, más A super 2 por B super 2, más así, puntos suspensivos, hasta más A super n con B super n. Tenemos acá
un producto interno que se define de esta manera. Este mapeo sería de Rn a Rn y nos va a mandar a reales, ya que acá lo que tendríamos serían multiplicación de componentes y simplemente es un número, no es un vector. Bueno, se nos pide mostrar que este producto interno definido de esta manera es un producto interno o un producto interior, y además a este producto interno ya lo conocemos y se le conoce como el producto interno canónico o escalar o normal o estándar en Rn. O sea, nosotros ya este es el producto interno o producto escalar que conocemos de toda la vida. ¿Vale? O sea, es el producto interno o producto escalar de dos vectores es la multiplicación de los componentes. O sea, la suma de la multiplicación de las componentes. A1 por B1 más A2 por B2 más, así, puntos suspensivos, más AN por BN. Solamente aquí, digamos, estamos usando esta convención de poner las componentes de estos vectores como superíndices. Bien, entonces veamos la prueba. Si queremos demostrar que es un producto interno de Rn por Rn a R, o sea, estamos trabajando sobre el cuerpo o campo de los reales, tendría que pasar que tiene que cumplir estas propiedades, que sea simétrico, es decir, el producto interno de U con V tiene que ser igual a B con U, que tiene que estar definido como positivo, es decir, el producto interno de U con U tiene que ser mayor o igual que 0 y se va a cumplir la igualdad cuando U sea igual a 0, y tiene que ser bilineal. Tenemos que probar todas esas propiedades. Bueno, vamos con la primera. Producto interno definido de esta manera es simétrico, esto es el producto interno de U con V, por definición, que tenemos acá, sería A super I por B super I. Pero recordemos que estos son componentes o son números. Entonces eso es lo mismo, o sea, aquí podemos conmutar. Esto es lo mismo que B super I por A super I. Pero B super I por A super I es lo mismo que el producto interno de B con U. Entonces esta propiedad se cumple sin mayor problema o es fácil de demostrar. Vamos con la propiedad 2, que tiene que ser definido positivo. Esto es que el producto interno de U con U, que sería igual a super I por A super I. Recordemos que en este caso nuestro vector U tiene componentes como A super 1, A super 2 hasta A super N. Entonces, el producto interno de U con U es esto. Y esto es lo mismo que A super I al cuadrado. Y recordemos que estos serían simplemente números. Pero si están elevados al cuadrado, entonces esto siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Y otra vez se va a cumplir la igualdad cuando estas componentes sean ceros, es decir, los A super I sean iguales a 0. Y que A super I sea igual a 0 implica que el vector, o sea, que todas las componentes de ese vector U sean iguales a 0, implica que el vector U es igual a 0. Es decir, se cumple esto. El producto interno en primera instancia es mayor o igual que 0. Y se va a cumplir la igualdad, o sea, esto siempre va a ser igual a 0 cuando tengamos que U es el vector 0, es lo que hemos encontrado acá. Esto va a ser igual a 0 si las componentes, cada una de las componentes, es decir, los A super I, son iguales a 0. Y si las componentes de ese vector U son iguales a 0, entonces estamos hablando del vector U igual a 0. Y nos falta probar la propiedad de que sea bilineal. Bueno, entonces tomemos algunos vectores, B sub 1, B sub 2, U sub 1, U sub 2, elementos de R a la N, y vamos a tomar unos escalares, alfa sub 1, alfa sub 2, beta sub 1, beta sub 2, elementos de R. Verifiquemos la linealidad por la izquierda, esto es el producto interno de este vector con V. Claro, acá este vector lo hemos escrito como la multiplicación de un escalar alfa 1 por un vector U1 más el escalar alfa 2 por el vector U2. Bueno, por definición esto sería todo esto super I por B super I. Bueno, las componentes de B, acá no lo escribí, pero las componentes de B las estamos tomando como acá. O sea, B super 1,
b super 2 hasta b super n, es decir, b super i. Y u1 y u2 sería a sub 1 super 1, a sub 2, bueno, para el vector u2 sería a sub 2 super i, y también aquí super i. Bueno, era bueno aquí escribirlos, pero bueno, se entiende. Recordemos que entonces por definición sería todo esto super i por las componentes, bueno, sí, las componentes de esta suma super i por las componentes de esta que sería super i, bueno, la componente que sería b super i. Y bueno, de acá me he saltado. Recordemos que si estos son escalares y este también es escalar, entonces solamente nos quedaría alfa 1 por a sub 1 super i más alfa 2 por a sub 2 super i. Y otra vez acá estoy usando la convención de suma de Einstein, es decir, acá lo que yo tengo realmente sería un alfa 1 que multiplica a sub 1 super 1 más a sub 2 super 2 más a sub 1 super 3, digo, el número 1 no cambia, ese se quedaría constante y lo que va cambiando sería la i. Y así hasta n. Y de este lado también, o sea, tendría el escalar alfa que sale de esa operación. Y aquí tendría a sub 2 super 1 más a sub 2 super 2 más a sub 2 super 3 y así puntos suspensivos hasta a sub 2 super n. Eso es lo que tendría de este lado. Entonces valdría la pena escribir a detalle cómo sería esto para que no nos confundamos. Y bueno, todo esto está multiplicado por b super i. Y entonces, aplicando ya aquí son solamente componentes, nos quedaría alfa 1 a sub 1 super i por b super i. Y este elemento por este elemento, que sería alfa sub 2 por a sub 2 super i por b super i, que es lo que tenemos acá. Y nuevamente, este escalar lo podemos, por decirlo así, sacar afuera. Y a sub 1 super i por b super i es el producto interno de u sub 1 con el vector b. ¿Vale? Y acá lo mismo, alfa sub 2 por el producto interno de u sub 2 con v, ya que estas son las componentes de este vector u sub 2. Por eso les decía que a lo mejor me convenía aquí hacer el desarrollo antes de saltarme esos pasos. Pero bueno, se entiende. Entonces ya vimos que efectivamente este producto interno o esta definición de este mapeo cumple con la linealidad por la izquierda. Veamos la linealidad por la derecha. Entonces tenemos un vector u cuyas componentes va a ser a super 1, a super 2 hasta a super n. Y tenemos otro vector que es la suma de un escalar por un vector b1 más otro escalar por otro vector b sub 2. Otra vez acá en componentes sería beta sub 1 por a super, bueno, no, b super b1 super 1 super i, perdón, más beta sub 2 por b sub 2 super i, que es lo que he escrito acá. Bueno, entonces acá otra vez aplicando la definición nos quedaría a super i, que son las componentes del vector u, por beta sub 1, les decía esto es un escalar, y las componentes del vector b1, que sería b sub 1 super i, lo mismo acá, sería el escalar beta sub 2, por las componentes del vector b sub 2, que sería b sub 2 super i. Bueno, entonces otra vez aplicando aquí ya serían simplemente números o componentes, entonces acá ya reordenando, este escalar lo escribimos acá primero, sería beta sub 1 por a super i por b sub 1 super i más beta sub 2 por a sub i por b sub 2 super i.
Y nuevamente esto sería beta sub 1 por el producto interno de U con B1. Y aquí tendríamos beta sub 2 por el producto interno de U con el vector B sub 2. Y entonces se prueba que es lineal. Y efectivamente entonces este es un producto interno. O sea, escribir o definir la operación o el mapeo de esta manera, como la multiplicación de componente por componente. O sea, A1 por B1 más A2 por B2 más así puntos suspensivos hasta AN por BN es un producto interno. Porque cumple con las propiedades que ya se dijeron al principio. Continuamos, tenemos ahora otra definición. Se ve un espacio vectorial ahora sobre el cuerpo o campo de los complejos. Entonces nuevamente el producto interno, interior o escalar en el espacio vectorial B es una función o un mapeo de dos vectores, es decir, un producto cartesiano de un vector con otro vector, y ahora nos manda a escalares complejos. Tiene que cumplir las siguientes condiciones para un vector U, V, elemento del espacio vectorial V. El mapeo o función debe cumplir que el producto interno de U con V es igual al producto interno de B con U, pero conjugado. Esta barra indica la conjugación. Recordemos que estamos trabajando con complejos, es decir, si tenemos acá elementos complejos, entonces se realiza el producto interno, pero hay que tomar en cuenta esta conjugación. En la propiedad 2 tiene que cumplir también que el producto interno del mismo vector siempre es mayor o igual que 0, y la igualdad otra vez se cumple cuando el vector u es igual a 0. Ahora en la propiedad 3 tenemos que el producto interno sobre los complejos es lineal solamente por la derecha. Aquí es importante hacer notar que en muchos textos, especialmente textos de matemáticas o matemáticos, definen el producto interno para complejos lineal por la izquierda, no por la derecha. Pero nosotros como físicos vamos a definir este producto interno como lineal para la derecha, ya que nosotros vamos a tomar estos que les llamamos, estos serían los kets y estos serían los bras. Entonces los bras nosotros los vamos a tomar como el espacio dual, y entonces acá es donde nosotros vamos a definir, que es el siguiente ejercicio, que aquí vamos a definir la antilinealidad, o que no es lineal en el primer argumento. Entonces, ojo con eso. Muchos textos matemáticos definen el producto interno de un espacio vectorial sobre los complejos como lineal por la izquierda y no por la derecha. Y en nuestro caso vamos a definir que es lineal por la derecha. Es decir, si tenemos el producto interno de un vector u por otro vector, que es la suma de escalares más dos vectores, entonces tenemos que esto es igual al producto interno de alfa, es decir, sale este escalar que puede ser complejo, ojo con eso, alfa por el producto interno de u con este vector, con v, más beta, otra vez, beta puede ser un escalar complejo, por el producto interno de u con el vector w, es decir, lineal por la derecha, donde u, v y w son vectores, es decir, son elementos del espacio vectorial v, y alfa y beta escalares complejos. Pueden ser escalares reales, pero acá estamos trabajando sobre los complejos, entonces de manera general complejos. En este ejercicio, como se los mencionaba, se nos pide mostrar que el producto interno ahora de este vector, que es la suma de escalares más dos vectores con el vector u, sería igual al complejo conjugado del escalar alfa por el producto interno de b con u más el complejo conjugado del escalar beta por el por el producto interno de w con u. Esto es que es antilineal
por la izquierda o en el primer argumento, y es lo que les decía, o algunos textos matemáticos esto lo definen como lineal, es decir, aquí en lugar de tener los complejos sería alfa normal y acá beta normal, y cuando se define el producto interno de, digamos, de este tipo, acá es donde tendríamos las barras, los complejos conjugados. Lo menciono porque esto es importante. En muchos textos, como en el Grossman, en el de David Poole, incluso en el texto que se usa mucho en este curso, que es el de Linear Algebra de Spencer and Friedberg, también lo define así, como lineal por la izquierda, y nosotros lo estamos definiendo de otra manera, antilineal por la izquierda y lineal por la derecha. Esto es porque, bueno, como repito, son definiciones que uno puede dar y es la manera en que se trabaja en física. Bueno, sigamos con el ejercicio, vamos a mostrar esto y usando estas definiciones, bueno, esta definición de producto interno sobre los complejos. Bueno, de acuerdo a la definición, el producto interno de alfa por V más beta por W con U es igual al complejo conjugado a la conjugación del producto interno, de acuerdo a la definición, de B, en este caso sería U, de este vector, este sería el primero, con este vector, que sería alfa por V más beta por W. Bueno, entonces, nuevamente, acá dejamos a un lado la barra, es decir, nos olvidamos un poquito de esta barra y recordemos que de acuerdo a nuestra definición, que sería la propiedad 3, es lineal por la derecha, es decir, como les decía, vamos a olvidarnos de esto un poco, y entonces esto sería el producto interno de alfa de U con V, de acuerdo a esta propiedad, más beta por el producto interno de U con W. Y bueno, y ahora sí nos acordamos de que hay conjugación. Bien, y entonces nos quedaría alfa conjugado por la conjugación de U con V, bueno, la conjugación del producto interno de U con V, más beta conjugado por la conjugación del producto interno de U con W. Alfa lo dejamos así, alfa conjugado, y otra vez de la propiedad 1, producto interno de U con V barra, pues de acuerdo a la definición sería el producto interno de B con U. Recordemos que ahora se pasa este de este lado y este de este lado. Lo mismo en este término, entonces sería beta conjugado, ese no lo dejamos así, y el conjugado del producto interno de U con W es igual al producto interno de W con U, de acuerdo a la propiedad 1 de producto interno sobre los complejos. Y entonces se muestra efectivamente esta propiedad, que es antilineal por la izquierda. Y nuevamente lo menciono, algunos textos o muchos textos matemáticos principalmente, esto lo definen como lineal por la izquierda y esto antilineal por la derecha, es decir, aquí ponen las barras y acá no las ponen. Es importante mencionar eso. Bien, continuemos. Ahora se nos pide mostrar que el mapeo de complejos a la n con complejos a la n, es decir, producto cartesiano de dos vectores de complejos, de vectores complejos de n elementos con otro vector de n elementos, nos manda a escalares complejos, donde u y v, como ya lo mencioné, es elemento de c a la n, o sea, complejos de n componentes. Y acá nuestro vector u, también como en el ejercicio anterior de r, para r, acá, si es ahí, sí, ajá, también de esa manera se ha definido el vector u, pero recordemos estas componentes de este vector pueden ser componentes complejas, es decir, pueden ser números complejos, en general complejos. Entonces u otra vez lo escribimos como a super 1, a super 2 hasta a super n, y el vector b como b super 1, b super 2 hasta b super n. Y el mapeo lo vamos a definir como el producto interno de estos dos vectores,
lo he escrito de esta manera, que sería igual al producto interno de U con V, digamos, si no escribimos sus componentes. Y ahora este producto interno escrito, bueno, se define de esta manera como el complejo conjugado de A super 1 por B super 1 más el complejo conjugado de A super 2 por B super 2 más puntos suspensivos más el complejo conjugado de A super n por B super n. Es decir, en forma compacta o usando el convenio de suma de Einstein, esto sería el complejo conjugado de A super i por B super i. Entonces, si nosotros definimos un producto o una función o un mapeo de este estilo, se nos pide mostrar que este es un producto interno, es decir, cumple con las propiedades que acabamos de escribir. Y a este producto, pues también lo conocemos. Este se le llama el producto escalar interno canónico en los complejos a la n. Bien, entonces primero debemos mostrar que cumple con la primera propiedad, es decir, el producto interno de U con V es igual al producto interno de B con U conjugado. Es lo que estamos haciendo acá. Entonces, para empezar, el producto interno de U con V, pues de acuerdo a la definición, sería A super I barra por B super I. Y el producto interno de B con U, todavía no le aplico la conjugación, simplemente lo escribo aparte. El producto interno de B con U sería, de acuerdo a la definición, si los elementos de B son B, los BIs, y los elementos de las componentes de U son los A super Is, entonces, de acuerdo a la definición, sería B super I conjugado por A super I, de acuerdo a la definición que nos han dado acá. Si se dan cuenta, es el conjugado de las componentes del primer vector por las componentes del segundo vector sin conjugar. Entonces es lo que he aplicado acá. Bien, entonces ya que tenemos esto, si nosotros ahora sí aplicamos la conjugación acá, entonces sería la conjugación de esto. Entonces el conjugado del producto interno de B con U sería el conjugado de la multiplicación de estos elementos, es decir, del complejo conjugado de B super I por A super I y de las propiedades de conjugación, es decir, esto también sería igual al conjugado del conjugado de B super I por el conjugado de A super I, es decir, estamos aplicando esta barra a esto y a esto. Entonces esto sería igual y otra vez de las propiedades de conjugación, el conjugado del conjugado, pues solamente nos queda el elemento, es decir, el conjugado del conjugado de B super I solamente sería B super I. Y el conjugado de A super I, pues lo dejamos así. Y como acá son elementos, entonces estos pueden conmutar. Entonces acá nos quedaría A super I conjugado por B super I. Pero A super I conjugado por B super I es la definición del producto interno de U con V. La definición que se nos está dando acá. ¿Vale? No hay que olvidarnos de eso. Esta es la definición que se nos está dando en este ejercicio. Bien, entonces, pues ya quedó, con eso se prueba. Es decir, ya sabemos que el producto interno de U con V es el complejo conjugado de A super I por B super I. Y con este desarrollo también mostramos que es igual al conjugado del producto interno de B con U. Empezamos con esto, lo conjugamos y llegamos al resultado que queríamos ver. Entonces, cumple con la primera propiedad. Y bueno, veamos la segunda propiedad, es decir, que el producto interno de un vector U con el mismo tiene que ser mayor o igual a 0, cumpliéndose la igualdad cuando el vector U es igual a 0. Bien, entonces, de acuerdo a esta definición de este ejemplo o este ejercicio, el producto interno de U con U sería el complejo conjugado de A super I por A super I. Nuevamente, estos son elementos, son números, pueden conmutar, entonces esto sería igual a A super I por el complejo conjugado de A super I. Pero recordemos de las propiedades de números complejos, A super I por el complejo conjugado de A super I o
un número imaginario por su complejo conjugado es el módulo de ese complejo al cuadrado. Es lo que he escrito acá, el módulo de este número imaginario al cuadrado, que sería el módulo de a super i al cuadrado. Y esto, pues otra vez, si está elevado al cuadrado, es mayor o igual que 0, cumpliéndose otra vez la igualdad, es decir, que esto es igual a 0 cuando cada uno de estos componentes son 0, es decir, a1 es igual a 0, a2 es igual a 0, así hasta a super n es igual a 0, y lo que querría decir es que ese vector u tiene componentes iguales a 0, y lo que se concluye es que el vector u es igual al vector 0. Entonces se cumple esta propiedad. Vayamos hacia la propiedad 3, que es decir, la linealidad por la derecha. Entonces tenemos el producto interno de este vector u con este vector, de acuerdo a la definición. Bueno, antes de eso, bueno, queremos probar que esto se va a cumplir, es decir, que esto va a ser alfa por el producto interno de u con v más beta por el producto interno de u con w. Bueno, vamos a ver si esto es cierto. Y el vector w tiene componentes C1, C super 1, C super 2 hasta C super n. U y v, pues ya como acá, A super 1, bueno, las componentes de U, A super 1, A super 2 hasta A super n, las componentes de V, B super 1, B super 2 hasta B super n. Bueno, entonces, aplicando la definición, nuevamente, el producto interno de este vector U con este vector sería el complejo conjugado de las componentes del vector U, es decir, el complejo conjugado de A super I, por las componentes de este vector, pero alfa es un escalar complejo o real, en general complejo, pero escalar, entonces sería alfa por las componentes del vector b. Las componentes del vector b o v sería b super i, que es lo que hemos escrito acá, más beta. Beta es un escalar, entonces no tiene sentido escribirlo como beta super i, ni tampoco alfa super i, porque son escalares, no cambia. Sería beta por las componentes del vector w, y las componentes serían c super i. Entonces, escrito de esta manera, otra vez, alfa es un escalar, entonces lo podemos escribir primero, o sea, podemos intercambiar. Entonces nos quedaría alfa por el complejo conjugado de a super i por b super i, más beta por el complejo conjugado de a super i por c super i. Y nuevamente esto nos queda alfa por el producto interno, esta es la definición que nos han dado acá, del vector u por el vector v, ya que a super i son las componentes del vector u y b super i son las componentes del vector v, más beta por el producto interno de u con w. Y se muestra que efectivamente este mapeo o esta función definida de esta manera es un producto interno en los complejos.